Alicia en el País de las Maravillas, estrenada en 1951, es una de las películas más particulares, imaginativas y visualmente atrevidas de la historia de Walt Disney Animation, basada principalmente en las obras de Lewis Carroll, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo. La película presenta un viaje fantástico en el que la lógica cotidiana deja de funcionar y es sustituida por un universo gobernado por juegos de palabras, contradicciones, cambios de tamaño, personajes excéntricos y situaciones completamente absurdas. La película fue dirigida por Hamilton Lusk, Wilfred Jackson y Clyde Geronime, con Walt Disney como productor, y cuenta con Catherine Beaumont como la voz de Alicia, acompañada por intérpretes como Ed Wynn, Richard Haydn, Sterling Holloway y Verna Felton. Disney registra oficialmente su estreno en julio de 1951, mientras que las fuentes cinematográficas suelen señalar el 26 de julio como fecha de estreno inicial. Lo primero que hay que entender sobre esta película es que no funciona exactamente como muchas otras películas clásicas de Disney. En historias como Blancanieves, Cenicienta o La Bella Durmiente, existe normalmente una estructura narrativa bastante clara. Tenemos un objetivo, un conflicto, un antagonista y una resolución. Alicia en el País de las Maravillas es diferente porque su atractivo principal no está en una misión tradicional, sino en la experiencia de entrar en un mundo donde las reglas normales han desaparecido. Alicia no llega al País de las Maravillas para salvar a alguien, ni para derrotar a un villano. Simplemente cae dentro de un universo extraño y trata de comprenderlo. Esa decisión narrativa explica tanto la originalidad de la película como algunas de las críticas que recibió en su estreno. La historia comienza en un entorno aparentemente tranquilo. Alicia está sentada junto a su hermana mientras escucha una lección que no consigue despertar su interés. Desde el principio, el personaje queda definido por una característica fundamental: su imaginación. Alicia desea un mundo diferente, un lugar donde las cosas puedan ser más interesantes y menos aburridas. En ese momento aparece el conejo blanco, una de las imágenes más reconocibles de toda la película. El conejo corre preocupado porque llega tarde y lleva un reloj, algo que inmediatamente despierta la curiosidad de Alicia. Ella decide seguirlo y termina cayendo por una madriguera que parece no tener fin. La caída es uno de los primeros grandes momentos visuales de la película. Alicia no simplemente desciende unos metros, parece atravesar un espacio imposible en el que los objetos flotan. Las paredes cambian de perspectiva y el tiempo parece perder su significado. El episodio funciona como una transición entre el mundo cotidiano y el mundo fantástico. La niña deja atrás la realidad conocida y entra en un lugar donde las leyes físicas pueden modificarse en cualquier momento. Cuando finalmente llega a una habitación llena de puertas, Alicia descubre una pequeña puerta que conduce a un hermoso jardín. Sin embargo, hay un problema. Ella es demasiado grande para atravesarla. Aquí aparece uno de los conceptos fundamentales de la película. El tamaño de Alicia cambia constantemente. Después de beber de una botella y comer un pastel, su cuerpo aumenta y disminuye de tamaño. Estos cambios pueden interpretarse simplemente como elementos cómicos, pero también representan algo más profundo. Alicia está intentando encontrar su lugar en un entorno que cambia constantemente. Cuando cree haber entendido una regla, aparece otra situación que contradice todo lo anterior. Este concepto convierte el tamaño en una especie de metáfora de la identidad. Alicia pregunta constantemente quién es y qué está ocurriendo. En el País de las Maravillas, incluso su propia percepción de sí misma se vuelve inestable. La película no ofrece una respuesta sencilla porque el mundo de Carroll tampoco funciona de acuerdo con respuestas convencionales. En lugar de enseñar a Alicia cómo comprenderlo todo, Wonderland la obliga a aceptar que algunas cosas simplemente no tienen sentido. Uno de los elementos más importantes de la película es precisamente esa ausencia de lógica convencional. Los personajes hablan utilizando acertijos, juegos de palabras y frases contradictorias. En muchos casos, Alicia intenta aplicar razonamientos normales a situaciones que no pueden resolverse mediante razonamientos normales.
Esto produce algunos de los momentos más divertidos de la película, pero también puede generar una sensación deliberada de frustración. El gato de Cheshire es uno de los personajes que mejor representa esta filosofía. Su sonrisa gigantesca y su capacidad para aparecer y desaparecer lo convierten en una figura casi sobrenatural. Pero lo más interesante del personaje no es solamente su aspecto. El gato comprende perfectamente que Wonderland funciona de una manera absurda. Alicia intenta obtener respuestas concretas de él, pero sus respuestas suelen ser ambiguas. Él no necesita encontrar una explicación, porque entiende que en ese mundo la contradicción forma parte de la realidad. La escena de la oruga también resulta fundamental. La oruga aparece sentada tranquilamente mientras fuma y observa a Alicia con una actitud casi indiferente. Richard Haydn presta su voz al personaje, mientras que Sterling Holloway interpreta al gato de Cheshire y Edwin al sombrerero loco. La conversación entre Alicia y la oruga gira alrededor de una pregunta esencial: ¿quién es Alicia? La niña ha cambiado de tamaño tantas veces que empieza a cuestionar su propia identidad. La oruga, en lugar de darle una explicación sencilla, la obliga a pensar. Aquí la película conecta con una de las ideas más interesantes del libro original. La infancia está marcada por cambios físicos, emocionales y psicológicos. Un niño puede sentirse diferente de un día para otro. Alicia está experimentando literalmente esa sensación. Su cuerpo cambia, su entorno cambia y las personas que encuentra parecen tener reglas completamente diferentes. La película también destaca por su extraordinaria variedad de personajes. Cada uno representa una forma distinta de absurdo. Tweedledee y Tweedledum convierten una conversación normal en una serie de contradicciones. El sombrerero loco y la liebre de marzo transforman una merienda en una situación caótica. El conejo blanco representa la obsesión con el tiempo. La reina de corazones representa el poder arbitrario. El rey de corazones funciona como una figura mucho menos intimidante, mientras que los naipes que sirven a la reina forman una especie de ejército surrealista. La famosa escena de la fiesta de té es probablemente una de las secuencias más memorables de toda la película. El sombrerero loco, la liebre de marzo y el lirón convierten una simple conversación en un espectáculo de caos. El tiempo, el lenguaje y las normas sociales se distorsionan. En lugar de tomar el té de manera educada, los personajes cambian constantemente de lugar, discuten, celebran cumpleaños que no corresponden al día y convierten la mesa en un escenario de confusión. La película funciona más como un sueño que como una aventura tradicional. En un sueño podemos pasar de una habitación a un bosque, después a una fiesta y posteriormente a un juicio sin necesidad de explicar cómo hemos llegado allí. La lógica emocional sustituye a la lógica narrativa. Wonderland es exactamente eso, una experiencia onírica. El diseño sonoro también desempeña un papel fundamental. Cada personaje tiene una personalidad sonora particular. El conejo blanco tiene un ritmo acelerado. El sombrerero loco y la liebre de marzo son exagerados y caóticos. La reina tiene una voz autoritaria. El gato de Cheshire transmite tranquilidad y misterio. Esta diferenciación hace que cada aparición sea reconocible, incluso antes de que el espectador identifique visualmente al personaje. Eso también explica por qué comparar directamente la película con el libro puede producir resultados injustos. El libro y la película buscan cosas diferentes. Carroll utiliza el lenguaje como instrumento principal de fantasía. Disney utiliza la animación, el color, la música y la interpretación vocal. En el libro, una frase absurda puede ser el centro de una escena. En la película, esa misma idea puede convertirse en una secuencia musical completa. En cuanto a la protagonista, Alicia es interesante porque no necesita convertirse en una persona completamente diferente. Su mayor fortaleza es su curiosidad. Ella sigue al conejo blanco porque quiere saber dónde va. Después continúa avanzando porque quiere comprender Wonderland. Incluso cuando tiene miedo, su deseo de descubrir lo desconocido permanece. Esto convierte a Alicia en una protagonista perfecta para una historia de exploración. No necesita tener todas las respuestas. El espectador aprende sobre Wonderland al mismo tiempo que ella.
El final funciona como una especie de regreso a la realidad. Después de atravesar una serie de situaciones cada vez más absurdas, Alicia finalmente despierta y comprende que su experiencia pertenecía al mundo de los sueños. Pero el regreso no elimina completamente la aventura. Alicia ha experimentado algo que, aunque fantástico, ha cambiado su percepción del mundo. La verdadera pregunta que deja la película no es qué ocurrió exactamente, sino qué significa haberlo vivido. Wonderland puede interpretarse como una representación de la imaginación infantil, un espacio donde las reglas pueden romperse y donde las preguntas son más importantes que las respuestas. En definitiva, Alicia en el País de las Maravillas de 1951 no es necesariamente la película más convencional de Disney, pero precisamente por eso continúa siendo tan especial. Es una obra visualmente exuberante, musicalmente memorable y narrativamente experimental. Su mayor fortaleza es su imaginación, mientras que su principal debilidad para algunos espectadores es precisamente la falta de una estructura narrativa tradicional. Si alguien busca una película con una historia perfectamente organizada y un conflicto claramente definido, probablemente encontrará otras películas de Disney más satisfactorias. Pero si lo que busca es entrar durante poco más de una hora en un mundo donde los gatos desaparecen dejando sonrisas, los sombreros tienen conversaciones imposibles, las cartas juegan el papel de soldados y una niña puede cambiar de tamaño simplemente comiendo o bebiendo algo, entonces Alicia en el País de las Maravillas sigue siendo una experiencia extraordinaria. La película merece especial reconocimiento por haber convertido un material literario extremadamente difícil en una obra audiovisual con identidad propia. No reproduce exactamente el mundo de Carol, crea su propia versión, y quizá esa sea la razón por la que sigue siendo recordada tantas décadas después. En conclusión, Alicia en el País de las Maravillas es una película sobre la curiosidad, la imaginación y la dificultad de encontrar sentido en un mundo que constantemente cambia sus reglas. Alicia comienza como una niña aburrida que desea algo más interesante que su realidad cotidiana y termina viviendo una experiencia que desafía todo lo que conoce. El viaje no consiste únicamente en atravesar Wonderland, sino en descubrir que no siempre necesitamos comprender completamente algo para enfrentarnos a ello. Su animación sigue siendo impresionante. Sus personajes permanecen entre los más reconocibles de Disney y su atmósfera continúa siendo única. Catherine Beaumont ofrece una Alicia encantadora y equilibrada, mientras que Ed Wynn, Richard Haydn, Sterling Holloway y Verna Felton aportan personalidades vocales que ayudan a definir el carácter de Wonderland. Por todo ello, Alicia en el País de las Maravillas puede considerarse una de las películas más experimentales y peculiares de la etapa clásica de Disney. No necesita ser la película más emocionante ni la más sentimental para ser importante. Su legado está en otra parte, en haber demostrado que una película animada puede funcionar como un sueño, como un juego de imaginación y como un viaje hacia un mundo donde la lógica convencional deja de ser necesaria. Y quizás esa sea la mejor manera de entender Wonderland, no como un lugar que debemos descifrar, sino como un lugar que debemos experimentar. Alicia intenta encontrar respuestas durante todo su viaje, pero al final descubre algo mucho más importante, que la imaginación no siempre necesita una explicación. Alicia en el País de las Maravillas, estrenada en 1951, es una de las películas más particulares, imaginativas y visualmente atrevidas de la historia de Walt Disney Animation, basada principalmente en las obras de Lewis Carroll, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo. La película presenta un viaje fantástico en el que la lógica cotidiana deja de funcionar y es sustituida por un universo gobernado por juegos de palabras, contradicciones, cambios de tamaño, personajes excéntricos y situaciones completamente absurdas. La película fue dirigida por Hamilton Lusk, Wilfred Jackson y Clyde Geronime, con Walt Disney como productor, y cuenta con Catherine Beaumont como la voz de Alicia, acompañada por intérpretes como Ed Wynn,
Richard Haydn, Sterling Holloway y Verna Felton. Disney registra oficialmente su estreno en julio de 1951, mientras que las fuentes cinematográficas suelen señalar el 26 de julio como fecha de estreno inicial. Lo primero que hay que entender sobre esta película es que no funciona exactamente como muchas otras películas clásicas de Disney. En historias como Blancanieves, Cenicienta o La Bella Durmiente, existe normalmente una estructura narrativa bastante clara. Tenemos un objetivo, un conflicto, un antagonista y una resolución. Alicia en el País de las Maravillas es diferente porque su atractivo principal no está en una misión tradicional, sino en la experiencia de entrar en un mundo donde las reglas normales han desaparecido. Alicia no llega al País de las Maravillas para salvar a alguien, ni para derrotar a un villano. Simplemente cae dentro de un universo extraño y trata de comprenderlo. Esa decisión narrativa explica tanto la originalidad de la película como algunas de las críticas que recibió en su estreno. La historia comienza en un entorno aparentemente tranquilo. Alicia está sentada junto a su hermana mientras escucha una lección que no consigue despertar su interés. Desde el principio, el personaje queda definido por una característica fundamental: su imaginación. Alicia desea un mundo diferente, un lugar donde las cosas puedan ser más interesantes y menos aburridas. En ese momento aparece el conejo blanco, una de las imágenes más reconocibles de toda la película. El conejo corre preocupado porque llega tarde y lleva un reloj, algo que inmediatamente despierta la curiosidad de Alicia. Ella decide seguirlo y termina cayendo por una madriguera que parece no tener fin. La caída es uno de los primeros grandes momentos visuales de la película. Alicia no simplemente desciende unos metros, parece atravesar un espacio imposible en el que los objetos flotan. Las paredes cambian de perspectiva y el tiempo parece perder su significado. El episodio funciona como una transición entre el mundo cotidiano y el mundo fantástico. La niña deja atrás la realidad conocida y entra en un lugar donde las leyes físicas pueden modificarse en cualquier momento. Cuando finalmente llega a una habitación llena de puertas, Alicia descubre una pequeña puerta que conduce a un hermoso jardín. Sin embargo, hay un problema. Ella es demasiado grande para atravesarla. Aquí aparece uno de los conceptos fundamentales de la película. El tamaño de Alicia cambia constantemente. Después de beber de una botella y comer un pastel, su cuerpo aumenta y disminuye de tamaño. Estos cambios pueden interpretarse simplemente como elementos cómicos, pero también representan algo más profundo. Alicia está intentando encontrar su lugar en un entorno que cambia constantemente. Cuando cree haber entendido una regla, aparece otra situación que contradice todo lo anterior. Este concepto convierte el tamaño en una especie de metáfora de la identidad. Alicia pregunta constantemente quién es y qué está ocurriendo. En el País de las Maravillas, incluso su propia percepción de sí misma se vuelve inestable. La película no ofrece una respuesta sencilla porque el mundo de Carol tampoco funciona de acuerdo con respuestas convencionales. En lugar de enseñar a Alicia cómo comprenderlo todo, Wonderland la obliga a aceptar que algunas cosas simplemente no tienen sentido. Uno de los elementos más importantes de la película es precisamente esa ausencia de lógica convencional. Los personajes hablan utilizando acertijos, juegos de palabras y frases contradictorias. En muchos casos, Alicia intenta aplicar razonamientos normales a situaciones que no pueden resolverse mediante razonamientos normales. Esto produce algunos de los momentos más divertidos de la película, pero también puede generar una sensación deliberada de frustración. El gato de Cheshire es uno de los personajes que mejor representa esta filosofía. Su sonrisa gigantesca y su capacidad para aparecer y desaparecer lo convierten en una figura casi sobrenatural. Pero lo más interesante del personaje no es solamente su aspecto. El gato comprende perfectamente que Wonderland funciona de una manera absurda. Alicia intenta obtener respuestas concretas de él, pero sus respuestas suelen ser ambiguas. Él no necesita encontrar una explicación, porque entiende que en ese mundo la contradicción forma parte de la realidad. La escena de la oruga también resulta fundamental. La oruga aparece sentada tranquilamente mientras fuma y observa a Alicia con una actitud casi indiferente. Richard Haydn presta su voz al personaje,
mientras que Sterling Holloway interpreta al gato de Cheshire y Edwin, al sombrerero loco. La conversación entre Alicia y la oruga gira alrededor de una pregunta esencial: ¿quién es Alicia? La niña ha cambiado de tamaño tantas veces que empieza a cuestionar su propia identidad. La oruga, en lugar de darle una explicación sencilla, la obliga a pensar. Aquí la película conecta con una de las ideas más interesantes del libro original. La infancia está marcada por cambios físicos, emocionales y psicológicos. Un niño puede sentirse diferente de un día para otro. Alicia está experimentando literalmente esa sensación. Su cuerpo cambia, su entorno cambia y las personas que encuentra parecen tener reglas completamente diferentes. La película también destaca por su extraordinaria variedad de personajes. Cada uno representa una forma distinta de absurdo. Tweedledee y Tweedledum convierten una conversación normal en una serie de contradicciones. El sombrerero loco y la liebre de marzo transforman una merienda en una situación caótica. El conejo blanco representa la obsesión con el tiempo. La reina de corazones representa el poder arbitrario. El rey de corazones funciona como una figura mucho menos intimidante, mientras que los naipes que sirven a la reina forman una especie de ejército surrealista. La famosa escena de la fiesta de té es probablemente una de las secuencias más memorables de toda la película. El sombrerero loco, la liebre de marzo y el lirón convierten una simple conversación en un espectáculo de caos. El tiempo, el lenguaje y las normas sociales se distorsionan. En lugar de tomar el té de manera educada, los personajes cambian constantemente de lugar, discuten, celebran cumpleaños que no corresponden al día y convierten la mesa en un escenario de confusión. La película funciona más como un sueño que como una aventura tradicional. En un sueño podemos pasar de una habitación a un bosque, después a una fiesta y posteriormente a un juicio sin necesidad de explicar cómo hemos llegado allí. La lógica emocional sustituye a la lógica narrativa. Wonderland es exactamente eso, una experiencia onírica. El diseño sonoro también desempeña un papel fundamental. Cada personaje tiene una personalidad sonora particular. El conejo blanco tiene un ritmo acelerado. El sombrerero loco y la liebre de marzo son exagerados y caóticos. La reina tiene una voz autoritaria. El gato de Cheshire transmite tranquilidad y misterio. Esta diferenciación hace que cada aparición sea reconocible, incluso antes de que el espectador identifique visualmente al personaje. Eso también explica por qué comparar directamente la película con el libro puede producir resultados injustos. El libro y la película buscan cosas diferentes. Carroll utiliza el lenguaje como instrumento principal de fantasía. Disney utiliza la animación, el color, la música y la interpretación vocal. En el libro, una frase absurda puede ser el centro de una escena. En la película, esa misma idea puede convertirse en una secuencia musical completa. En cuanto a la protagonista, Alicia es interesante porque no necesita convertirse en una persona completamente diferente. Su mayor fortaleza es su curiosidad. Ella sigue al conejo blanco porque quiere saber dónde va. Después continúa avanzando porque quiere comprender Wonderland. Incluso cuando tiene miedo, su deseo de descubrir lo desconocido permanece. Esto convierte a Alicia en una protagonista perfecta para una historia de exploración. No necesita tener todas las respuestas. El espectador aprende sobre Wonderland al mismo tiempo que ella. El final funciona como una especie de regreso a la realidad. Después de atravesar una serie de situaciones cada vez más absurdas, Alicia finalmente despierta y comprende que su experiencia pertenecía al mundo de los sueños. Pero el regreso no elimina completamente la aventura. Alicia ha experimentado algo que, aunque fantástico, ha cambiado su percepción del mundo. La verdadera pregunta que deja la película no es qué ocurrió exactamente, sino qué significa haberlo vivido. Wonderland puede interpretarse como una representación de la imaginación infantil, un espacio donde las reglas pueden romperse y donde las preguntas son más importantes que las respuestas. En definitiva, Alicia en el País de las Maravillas de 1951 no es necesariamente la película más convencional de Disney, pero precisamente por eso continúa siendo tan especial.
Es una obra visualmente exuberante, musicalmente memorable y narrativamente experimental. Su mayor fortaleza es su imaginación, mientras que su principal debilidad para algunos espectadores es precisamente la falta de una estructura narrativa tradicional. Si alguien busca una película con una historia perfectamente organizada y un conflicto claramente definido, probablemente encontrará otras películas de Disney más satisfactorias. Pero si lo que busca es entrar durante poco más de una hora en un mundo donde los gatos desaparecen dejando sonrisas, los sombreros tienen conversaciones imposibles, las cartas juegan el papel de soldados y una niña puede cambiar de tamaño simplemente comiendo o bebiendo algo, entonces Alicia en el País de las Maravillas sigue siendo una experiencia extraordinaria. La película merece especial reconocimiento por haber convertido un material literario extremadamente difícil en una obra audiovisual con identidad propia. No reproduce exactamente el mundo de Carol, crea su propia versión, y quizá esa sea la razón por la que sigue siendo recordada tantas décadas después. En conclusión, Alicia en el País de las Maravillas es una película sobre la curiosidad, la imaginación y la dificultad de encontrar sentido en un mundo que constantemente cambia sus reglas. Alicia comienza como una niña aburrida que desea algo más interesante que su realidad cotidiana y termina viviendo una experiencia que desafía todo lo que conoce. El viaje no consiste únicamente en atravesar Wonderland, sino en descubrir que no siempre necesitamos comprender completamente algo para enfrentarnos a ello. Su animación sigue siendo impresionante. Sus personajes permanecen entre los más reconocibles de Disney y su atmósfera continúa siendo única. Catherine Beaumont ofrece una Alicia encantadora y equilibrada, mientras que Ed Wynn, Richard Haydn, Sterling Holloway y Verna Felton aportan personalidades vocales que ayudan a definir el carácter de Wonderland. Por todo ello, Alicia en el País de las Maravillas puede considerarse una de las películas más experimentales y peculiares de la etapa clásica de Disney. No necesita ser la película más emocionante ni la más sentimental para ser importante. Su legado está en otra parte, en haber demostrado que una película animada puede funcionar como un sueño, como un juego de imaginación y como un viaje hacia un mundo donde la lógica convencional deja de ser necesaria. Y quizás esa sea la mejor manera de entender Wonderland, no como un lugar que debemos descifrar, sino como un lugar que debemos experimentar. Alicia intenta encontrar respuestas durante todo su viaje, pero al final descubre algo mucho más importante, que la imaginación no siempre necesita una explicación. Alicia en el País de las Maravillas, estrenada en 1951, es una de las películas más particulares, imaginativas y visualmente atrevidas de la historia de Walt Disney Animation, basada principalmente en las obras de Lewis Carroll, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo. La película presenta un viaje fantástico en el que la lógica cotidiana deja de funcionar y es sustituida por un universo gobernado por juegos de palabras, contradicciones, cambios de tamaño, personajes excéntricos y situaciones completamente absurdas. La película fue dirigida por Hamilton Lusk, Wilfred Jackson y Clyde Geronime, con Walt Disney como productor, y cuenta con Catherine Beaumont como la voz de Alicia, acompañada por intérpretes como Ed Wynn, Richard Haydn, Sterling Holloway y Verna Felton. Disney registra oficialmente su estreno en julio de 1951, mientras que las fuentes cinematográficas suelen señalar el 26 de julio como fecha de estreno inicial. Lo primero que hay que entender sobre esta película es que no funciona exactamente como muchas otras películas clásicas de Disney. En historias como Blancanieves, Cenicienta o La Bella Durmiente, existe normalmente una estructura narrativa bastante clara. Tenemos un objetivo, un conflicto, un antagonista y una resolución. Alicia en el País de las Maravillas es diferente porque su atractivo principal no está en una misión tradicional, sino en la experiencia de entrar en un mundo donde las reglas normales han desaparecido. Alicia no llega al País de las Maravillas para salvar a alguien, ni para derrotar a un villano.
simplemente cae dentro de un universo extraño y trata de comprenderlo. Esa decisión narrativa explica tanto la originalidad de la película como algunas de las críticas que recibió en su estreno. La historia comienza en un entorno aparentemente tranquilo. Alicia está sentada junto a su hermana mientras escucha una lección que no consigue despertar su interés. Desde el principio, el personaje queda definido por una característica fundamental: su imaginación. Alicia desea un mundo diferente, un lugar donde las cosas puedan ser más interesantes y menos aburridas. En ese momento aparece el conejo blanco, una de las imágenes más reconocibles de toda la película. El conejo corre preocupado porque llega tarde y lleva un reloj, algo que inmediatamente despierta la curiosidad de Alicia. Ella decide seguirlo y termina cayendo por una madriguera que parece no tener fin. La caída es uno de los primeros grandes momentos visuales de la película. Alicia no simplemente desciende unos metros, parece atravesar un espacio imposible en el que los objetos flotan. Las paredes cambian de perspectiva y el tiempo parece perder su significado. El episodio funciona como una transición entre el mundo cotidiano y el mundo fantástico. La niña deja atrás la realidad conocida y entra en un lugar donde las leyes físicas pueden modificarse en cualquier momento. Cuando finalmente llega a una habitación llena de puertas, Alicia descubre una pequeña puerta que conduce a un hermoso jardín. Sin embargo, hay un problema. Ella es demasiado grande para atravesarla. Aquí aparece uno de los conceptos fundamentales de la película. El tamaño de Alicia cambia constantemente. Después de beber de una botella y comer un pastel, su cuerpo aumenta y disminuye de tamaño. Estos cambios pueden interpretarse simplemente como elementos cómicos, pero también representan algo más profundo. Alicia está intentando encontrar su lugar en un entorno que cambia constantemente. Cuando cree haber entendido una regla, aparece otra situación que contradice todo lo anterior. Este concepto convierte el tamaño en una especie de metáfora de la identidad. Alicia pregunta constantemente quién es y qué está ocurriendo. En el País de las Maravillas, incluso su propia percepción de sí misma se vuelve inestable. La película no ofrece una respuesta sencilla porque el mundo de Carol tampoco funciona de acuerdo con respuestas convencionales. En lugar de enseñar a Alicia cómo comprenderlo todo, Wonderland la obliga a aceptar que algunas cosas simplemente no tienen sentido. Uno de los elementos más importantes de la película es precisamente esa ausencia de lógica convencional. Los personajes hablan utilizando acertijos, juegos de palabras y frases contradictorias. En muchos casos, Alicia intenta aplicar razonamientos normales a situaciones que no pueden resolverse mediante razonamientos normales. Esto produce algunos de los momentos más divertidos de la película, pero también puede generar una sensación deliberada de frustración. El gato de Cheshire es uno de los personajes que mejor representa esta filosofía. Su sonrisa gigantesca y su capacidad para aparecer y desaparecer lo convierten en una figura casi sobrenatural. Pero lo más interesante del personaje no es solamente su aspecto. El gato comprende perfectamente que Wonderland funciona de una manera absurda. Alicia intenta obtener respuestas concretas de él, pero sus respuestas suelen ser ambiguas. Él no necesita encontrar una explicación, porque entiende que en ese mundo la contradicción forma parte de la realidad. La escena de la oruga también resulta fundamental. La oruga aparece sentada tranquilamente mientras fuma y observa a Alicia con una actitud casi indiferente. Richard Haydn presta su voz al personaje, mientras que Sterling Holloway interpreta al gato de Cheshire y Ed Wynn al sombrerero loco. La conversación entre Alicia y la oruga gira alrededor de una pregunta esencial: ¿quién es Alicia? La niña ha cambiado de tamaño tantas veces que empieza a cuestionar su propia identidad. La oruga, en lugar de darle una explicación sencilla, la obliga a pensar. Aquí la película conecta con una de las ideas más interesantes del libro original. La infancia está marcada por cambios físicos, emocionales y psicológicos. Un niño puede sentirse diferente de un día para otro. Alicia está experimentando literalmente esa sensación. Su cuerpo cambia, su entorno cambia y las personas que encuentra parecen tener reglas completamente diferentes. La película también destaca por su extraordinaria variedad de personajes.
cada uno representa una forma distinta de absurdo. Tweedledee y Tweedledum convierten una conversación normal en una serie de contradicciones. El sombrerero loco y la liebre de marzo transforman una merienda en una situación caótica. El conejo blanco representa la obsesión con el tiempo. La reina de corazones representa el poder arbitrario. El rey de corazones funciona como una figura mucho menos intimidante, mientras que los naipes que sirven a la reina forman una especie de ejército surrealista. La famosa escena de la fiesta de té es probablemente una de las secuencias más memorables de toda la película. El sombrerero loco, la liebre de marzo y el lirón convierten una simple conversación en un espectáculo de caos. El tiempo, el lenguaje y las normas sociales se distorsionan. En lugar de tomar el té de manera educada, los personajes cambian constantemente de lugar, discuten, celebran cumpleaños que no corresponden al día y convierten la mesa en un escenario de confusión. La película funciona más como un sueño que como una aventura tradicional. En un sueño podemos pasar de una habitación a un bosque, después a una fiesta y posteriormente a un juicio sin necesidad de explicar cómo hemos llegado allí. La lógica emocional sustituye a la lógica narrativa. Wonderland es exactamente eso, una experiencia onírica. El diseño sonoro también desempeña un papel fundamental. Cada personaje tiene una personalidad sonora particular. El conejo blanco tiene un ritmo acelerado. El sombrerero loco y la liebre de marzo son exagerados y caóticos. La reina tiene una voz autoritaria. El gato de Cheshire transmite tranquilidad y misterio. Esta diferenciación hace que cada aparición sea reconocible, incluso antes de que el espectador identifique visualmente al personaje. Eso también explica por qué comparar directamente la película con el libro puede producir resultados injustos. El libro y la película buscan cosas diferentes. Carroll utiliza el lenguaje como instrumento principal de fantasía. Disney utiliza la animación, el color, la música y la interpretación vocal. En el libro, una frase absurda puede ser el centro de una escena. En la película, esa misma idea puede convertirse en una secuencia musical completa. En cuanto a la protagonista, Alicia es interesante porque no necesita convertirse en una persona completamente diferente. Su mayor fortaleza es su curiosidad. Ella sigue al conejo blanco porque quiere saber dónde va. Después continúa avanzando porque quiere comprender Wonderland. Incluso cuando tiene miedo, su deseo de descubrir lo desconocido permanece. Esto convierte a Alicia en una protagonista perfecta para una historia de exploración. No necesita tener todas las respuestas. El espectador aprende sobre Wonderland al mismo tiempo que ella. El final funciona como una especie de regreso a la realidad. Después de atravesar una serie de situaciones cada vez más absurdas, Alicia finalmente despierta y comprende que su experiencia pertenecía al mundo de los sueños. Pero el regreso no elimina completamente la aventura. Alicia ha experimentado algo que, aunque fantástico, ha cambiado su percepción del mundo. La verdadera pregunta que deja la película no es qué ocurrió exactamente, sino qué significa haberlo vivido. Wonderland puede interpretarse como una representación de la imaginación infantil, un espacio donde las reglas pueden romperse y donde las preguntas son más importantes que las respuestas. En definitiva, Alicia en el País de las Maravillas de 1951 no es necesariamente la película más convencional de Disney, pero precisamente por eso continúa siendo tan especial. Es una obra visualmente exuberante, musicalmente memorable y narrativamente experimental. Su mayor fortaleza es su imaginación, mientras que su principal debilidad para algunos espectadores es precisamente la falta de una estructura narrativa tradicional. Si alguien busca una película con una historia perfectamente organizada y un conflicto claramente definido, probablemente encontrará otras películas de Disney más satisfactorias. Pero si lo que busca es entrar durante poco más de una hora en un mundo donde los gatos desaparecen dejando sonrisas, los sombreros tienen conversaciones imposibles, las cartas juegan el papel de soldados y una niña puede cambiar de tamaño simplemente comiendo o bebiendo algo, entonces Alicia en el País de las Maravillas sigue siendo una experiencia extraordinaria.
La película merece especial reconocimiento por haber convertido un material literario extremadamente difícil en una obra audiovisual con identidad propia. No reproduce exactamente el mundo de Carroll, crea su propia versión, y quizá esa sea la razón por la que sigue siendo recordada tantas décadas después. En conclusión, Alicia en el País de las Maravillas es una película sobre la curiosidad, la imaginación y la dificultad de encontrar sentido en un mundo que constantemente cambia sus reglas. Alicia comienza como una niña aburrida que desea algo más interesante que su realidad cotidiana y termina viviendo una experiencia que desafía todo lo que conoce. El viaje no consiste únicamente en atravesar Wonderland, sino en descubrir que no siempre necesitamos comprender completamente algo para enfrentarnos a ello. Su animación sigue siendo impresionante. Sus personajes permanecen entre los más reconocibles de Disney y su atmósfera continúa siendo única. Catherine Beaumont ofrece una Alicia encantadora y equilibrada, mientras que Ed Wynn, Richard Haydn, Sterling Holloway y Verna Felton aportan personalidades vocales que ayudan a definir el carácter de Wonderland. Por todo ello, Alicia en el País de las Maravillas puede considerarse una de las películas más experimentales y peculiares de la etapa clásica de Disney. No necesita ser la película más emocionante ni la más sentimental para ser importante. Su legado está en otra parte, en haber demostrado que una película animada puede funcionar como un sueño, como un juego de imaginación y como un viaje hacia un mundo donde la lógica convencional deja de ser necesaria. Y quizás esa sea la mejor manera de entender Wonderland, no como un lugar que debemos descifrar, sino como un lugar que debemos experimentar. Alicia intenta encontrar respuestas durante todo su viaje, pero al final descubre algo mucho más importante, que la imaginación no siempre necesita una explicación. Alicia en el País de las Maravillas, estrenada en 1951, es una de las películas más particulares, imaginativas y visualmente atrevidas de la historia de Walt Disney Animation, basada principalmente en las obras de Lewis Carroll, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo. La película presenta un viaje fantástico en el que la lógica cotidiana deja de funcionar y es sustituida por un universo gobernado por juegos de palabras, contradicciones, cambios de tamaño, personajes excéntricos y situaciones completamente absurdas. La película fue dirigida por Hamilton Lusk, Wilfred Jackson y Clyde Geronime, con Walt Disney como productor, y cuenta con Catherine Beaumont como la voz de Alicia, acompañada por intérpretes como Ed Wynn, Richard Haydn, Sterling Holloway y Verna Felton. Disney registra oficialmente su estreno en julio de 1951, mientras que las fuentes cinematográficas suelen señalar el 26 de julio como fecha de estreno inicial. Lo primero que hay que entender sobre esta película es que no funciona exactamente como muchas otras películas clásicas de Disney. En historias como Blancanieves, Cenicienta o La Bella Durmiente, existe normalmente una estructura narrativa bastante clara. Tenemos un objetivo, un conflicto, un antagonista y una resolución. Alicia en el País de las Maravillas es diferente porque su atractivo principal no está en una misión tradicional, sino en la experiencia de entrar en un mundo donde las reglas normales han desaparecido. Alicia no llega al País de las Maravillas para salvar a alguien, ni para derrotar a un villano. Simplemente cae dentro de un universo extraño y trata de comprenderlo. Esa decisión narrativa explica tanto la originalidad de la película como algunas de las críticas que recibió en su estreno. La historia comienza en un entorno aparentemente tranquilo. Alicia está sentada junto a su hermana mientras escucha una lección que no consigue despertar su interés. Desde el principio, el personaje queda definido por una característica fundamental: su imaginación. Alicia desea un mundo diferente, un lugar donde las cosas puedan ser más interesantes y menos aburridas. En ese momento aparece el conejo blanco, una de las imágenes más reconocibles de toda la película. El conejo corre preocupado porque llega tarde y lleva un reloj, algo que inmediatamente despierta la curiosidad de Alicia. Ella decide seguirlo y termina cayendo por una madriguera que parece no tener fin.
La caída es uno de los primeros grandes momentos visuales de la película. Alicia no simplemente desciende unos metros, parece atravesar un espacio imposible en el que los objetos flotan. Las paredes cambian de perspectiva y el tiempo parece perder su significado. El episodio funciona como una transición entre el mundo cotidiano y el mundo fantástico. La niña deja atrás la realidad conocida y entra en un lugar donde las leyes físicas pueden modificarse en cualquier momento. Cuando finalmente llega a una habitación llena de puertas, Alicia descubre una pequeña puerta que conduce a un hermoso jardín. Sin embargo, hay un problema. Ella es demasiado grande para atravesarla. Aquí aparece uno de los conceptos fundamentales de la película. El tamaño de Alicia cambia constantemente. Después de beber de una botella y comer un pastel, su cuerpo aumenta y disminuye de tamaño. Estos cambios pueden interpretarse simplemente como elementos cómicos, pero también representan algo más profundo. Alicia está intentando encontrar su lugar en un entorno que cambia constantemente. Cuando cree haber entendido una regla, aparece otra situación que contradice todo lo anterior. Este concepto convierte el tamaño en una especie de metáfora de la identidad. Alicia pregunta constantemente quién es y qué está ocurriendo. En el País de las Maravillas, incluso su propia percepción de sí misma se vuelve inestable. La película no ofrece una respuesta sencilla porque el mundo de Carol tampoco funciona de acuerdo con respuestas convencionales. En lugar de enseñar a Alicia cómo comprenderlo todo, Wonderland la obliga a aceptar que algunas cosas simplemente no tienen sentido. Uno de los elementos más importantes de la película es precisamente esa ausencia de lógica convencional. Los personajes hablan utilizando acertijos, juegos de palabras y frases contradictorias. En muchos casos, Alicia intenta aplicar razonamientos normales a situaciones que no pueden resolverse mediante razonamientos normales. Esto produce algunos de los momentos más divertidos de la película, pero también puede generar una sensación deliberada de frustración. El gato de Cheshire es uno de los personajes que mejor representa esta filosofía. Su sonrisa gigantesca y su capacidad para aparecer y desaparecer lo convierten en una figura casi sobrenatural. Pero lo más interesante del personaje no es solamente su aspecto. El gato comprende perfectamente que Wonderland funciona de una manera absurda. Alicia intenta obtener respuestas concretas de él, pero sus respuestas suelen ser ambiguas. Él no necesita encontrar una explicación, porque entiende que en ese mundo la contradicción forma parte de la realidad. La escena de la oruga también resulta fundamental. La oruga aparece sentada tranquilamente mientras fuma y observa a Alicia con una actitud casi indiferente. Richard Haydn presta su voz al personaje, mientras que Sterling Holloway interpreta al gato de Cheshire y Edwin al sombrerero loco. La conversación entre Alicia y la oruga gira alrededor de una pregunta esencial: ¿quién es Alicia? La niña ha cambiado de tamaño tantas veces que empieza a cuestionar su propia identidad. La oruga, en lugar de darle una explicación sencilla, la obliga a pensar. Aquí la película conecta con una de las ideas más interesantes del libro original. La infancia está marcada por cambios físicos, emocionales y psicológicos. Un niño puede sentirse diferente de un día para otro. Alicia está experimentando literalmente esa sensación. Su cuerpo cambia, su entorno cambia y las personas que encuentra parecen tener reglas completamente diferentes. La película también destaca por su extraordinaria variedad de personajes. Cada uno representa una forma distinta de absurdo. Tweedledee y Tweedledum convierten una conversación normal en una serie de contradicciones. El sombrerero loco y la liebre de marzo transforman una merienda en una situación caótica. El conejo blanco representa la obsesión con el tiempo. La reina de corazones representa el poder arbitrario. El rey de corazones funciona como una figura mucho menos intimidante, mientras que los naipes que sirven a la reina forman una especie de ejército surrealista. La famosa escena de la fiesta de té es probablemente una de las secuencias más memorables de toda la película. El sombrerero loco, la liebre de marzo y el lirón convierten una simple conversación en un espectáculo de caos. El tiempo, el lenguaje y las normas sociales se distorsionan. En lugar de tomar el té de manera educada, los personajes cambian constantemente de lugar, discuten,
Celebran cumpleaños que no corresponden al día y convierten la mesa en un escenario de confusión. La película funciona más como un sueño que como una aventura tradicional. En un sueño podemos pasar de una habitación a un bosque, después a una fiesta y posteriormente a un juicio sin necesidad de explicar cómo hemos llegado allí. La lógica emocional sustituye a la lógica narrativa. Wonderland es exactamente eso, una experiencia onírica. El diseño sonoro también desempeña un papel fundamental. Cada personaje tiene una personalidad sonora particular. El conejo blanco tiene un ritmo acelerado, el sombrerero loco y la liebre de marzo son exagerados y caóticos. La reina tiene una voz autoritaria. El gato de Cheshire transmite tranquilidad y misterio. Esta diferenciación hace que cada aparición sea reconocible, incluso antes de que el espectador identifique visualmente al personaje. Eso también explica por qué comparar directamente la película con el libro puede producir resultados injustos. El libro y la película buscan cosas diferentes. Carroll utiliza el lenguaje como instrumento principal de fantasía. Disney utiliza la animación, el color, la música y la interpretación vocal. En el libro, una frase absurda puede ser el centro de una escena. En la película, esa misma idea puede convertirse en una secuencia musical completa. En cuanto a la protagonista, Alicia es interesante porque no necesita convertirse en una persona completamente diferente. Su mayor fortaleza es su curiosidad. Ella sigue al conejo blanco porque quiere saber dónde va. Después continúa avanzando porque quiere comprender Wonderland. Incluso cuando tiene miedo, su deseo de descubrir lo desconocido permanece. Esto convierte a Alicia en una protagonista perfecta para una historia de exploración. No necesita tener todas las respuestas. El espectador aprende sobre Wonderland al mismo tiempo que ella. El final funciona como una especie de regreso a la realidad. Después de atravesar una serie de situaciones cada vez más absurdas, Alicia finalmente despierta y comprende que su experiencia pertenecía al mundo de los sueños. Pero el regreso no elimina completamente la aventura. Alicia ha experimentado algo que, aunque fantástico, ha cambiado su percepción del mundo. La verdadera pregunta que deja la película no es qué ocurrió exactamente, sino qué significa haberlo vivido. Wonderland puede interpretarse como una representación de la imaginación infantil, un espacio donde las reglas pueden romperse y donde las preguntas son más importantes que las respuestas. En definitiva, Alicia en el País de las Maravillas de 1951 no es necesariamente la película más convencional de Disney, pero precisamente por eso continúa siendo tan especial. Es una obra visualmente exuberante, musicalmente memorable y narrativamente experimental. Su mayor fortaleza es su imaginación, mientras que su principal debilidad para algunos espectadores es precisamente la falta de una estructura narrativa tradicional. Si alguien busca una película con una historia perfectamente organizada y un conflicto claramente definido, probablemente encontrará otras películas de Disney más satisfactorias. Pero si lo que busca es entrar durante poco más de una hora en un mundo donde los gatos desaparecen dejando sonrisas, los sombreros tienen conversaciones imposibles, las cartas juegan el papel de soldados y una niña puede cambiar de tamaño simplemente comiendo o bebiendo algo, entonces Alicia en el País de las Maravillas sigue siendo una experiencia extraordinaria. La película merece especial reconocimiento por haber convertido un material literario extremadamente difícil en una obra audiovisual con identidad propia. No reproduce exactamente el mundo de Carroll, crea su propia versión, y quizá esa sea la razón por la que sigue siendo recordada tantas décadas después. En conclusión, Alicia en el País de las Maravillas es una película sobre la curiosidad, la imaginación y la dificultad de encontrar sentido en un mundo que constantemente cambia sus reglas. Alicia comienza como una niña aburrida que desea algo más interesante que su realidad cotidiana y termina viviendo una experiencia que desafía todo lo que conoce. El viaje no consiste únicamente en atravesar Wonderland, sino en descubrir que no siempre necesitamos comprender completamente algo para enfrentarnos a ello. Su animación sigue siendo impresionante.
Sus personajes permanecen entre los más reconocibles de Disney y su atmósfera continúa siendo única. Catherine Beaumont ofrece una Alicia encantadora y equilibrada, mientras que Ed Wynn, Richard Haydn, Sterling Holloway y Verna Felton aportan personalidades vocales que ayudan a definir el carácter de Wonderland. Por todo ello, Alicia en el País de las Maravillas puede considerarse una de las películas más experimentales y peculiares de la etapa clásica de Disney. No necesita ser la película más emocionante ni la más sentimental para ser importante. Su legado está en otra parte, en haber demostrado que una película animada puede funcionar como un sueño, como un juego de imaginación y como un viaje hacia un mundo donde la lógica convencional deja de ser necesaria. Y quizás esa sea la mejor manera de entender Wonderland, no como un lugar que debemos descifrar, sino como un lugar que debemos experimentar. Alicia intenta encontrar respuestas durante todo su viaje, pero al final descubre algo mucho más importante, que la imaginación no siempre necesita una explicación. Alicia en el País de las Maravillas, estrenada en 1951, es una de las películas más particulares, imaginativas y visualmente atrevidas de la historia de Walt Disney Animation, basada principalmente en las obras de Lewis Carroll, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo. La película presenta un viaje fantástico en el que la lógica cotidiana deja de funcionar y es sustituida por un universo gobernado por juegos de palabras, contradicciones, cambios de tamaño, personajes excéntricos y situaciones completamente absurdas. La película fue dirigida por Hamilton Lusk, Wilfred Jackson y Clyde Geronime, con Walt Disney como productor, y cuenta con Catherine Beaumont como la voz de Alicia, acompañada por intérpretes como Ed Wynn, Richard Haydn, Sterling Holloway y Verna Felton. Disney registra oficialmente su estreno en julio de 1951, mientras que las fuentes cinematográficas suelen señalar el 26 de julio como fecha de estreno inicial. Lo primero que hay que entender sobre esta película es que no funciona exactamente como muchas otras películas clásicas de Disney. En historias como Blancanieves, Cenicienta o La Bella Durmiente, existe normalmente una estructura narrativa bastante clara. Tenemos un objetivo, un conflicto, un antagonista y una resolución. Alicia en el País de las Maravillas es diferente porque su atractivo principal no está en una misión tradicional, sino en la experiencia de entrar en un mundo donde las reglas normales han desaparecido. Alicia no llega al País de las Maravillas para salvar a alguien, ni para derrotar a un villano. Simplemente cae dentro de un universo extraño y trata de comprenderlo. Esa decisión narrativa explica tanto la originalidad de la película como algunas de las críticas que recibió en su estreno. La historia comienza en un entorno aparentemente tranquilo. Alicia está sentada junto a su hermana mientras escucha una lección que no consigue despertar su interés. Desde el principio, el personaje queda definido por una característica fundamental: su imaginación. Alicia desea un mundo diferente, un lugar donde las cosas puedan ser más interesantes y menos aburridas. En ese momento aparece el conejo blanco, una de las imágenes más reconocibles de toda la película. El conejo corre preocupado porque llega tarde y lleva un reloj, algo que inmediatamente despierta la curiosidad de Alicia. Ella decide seguirlo y termina cayendo por una madriguera que parece no tener fin. La caída es uno de los primeros grandes momentos visuales de la película. Alicia no simplemente desciende unos metros, parece atravesar un espacio imposible en el que los objetos flotan. Las paredes cambian de perspectiva y el tiempo parece perder su significado. El episodio funciona como una transición entre el mundo cotidiano y el mundo fantástico. La niña deja atrás la realidad conocida y entra en un lugar donde las leyes físicas pueden modificarse en cualquier momento. Cuando finalmente llega a una habitación llena de puertas, Alicia descubre una pequeña puerta que conduce a un hermoso jardín. Sin embargo, hay un problema. Ella es demasiado grande para atravesarla. Aquí aparece uno de los conceptos fundamentales de la película. El tamaño de Alicia cambia constantemente. Después de beber de una botella y comer un pastel, su cuerpo aumenta y disminuye de tamaño.
Estos cambios pueden interpretarse simplemente como elementos cómicos, pero también representan algo más profundo. Alicia está intentando encontrar su lugar en un entorno que cambia constantemente. Cuando cree haber entendido una regla, aparece otra situación que contradice todo lo anterior. Este concepto convierte el tamaño en una especie de metáfora de la identidad. Alicia pregunta constantemente quién es y qué está ocurriendo. En el País de las Maravillas, incluso su propia percepción de sí misma se vuelve inestable. La película no ofrece una respuesta sencilla porque el mundo de Carol tampoco funciona de acuerdo con respuestas convencionales. En lugar de enseñar a Alicia cómo comprenderlo todo, Wonderland la obliga a aceptar que algunas cosas simplemente no tienen sentido. Uno de los elementos más importantes de la película es precisamente esa ausencia de lógica convencional. Los personajes hablan utilizando acertijos, juegos de palabras y frases contradictorias. En muchos casos, Alicia intenta aplicar razonamientos normales a situaciones que no pueden resolverse mediante razonamientos normales. Esto produce algunos de los momentos más divertidos de la película, pero también puede generar una sensación deliberada de frustración. El gato de Cheshire es uno de los personajes que mejor representa esta filosofía. Su sonrisa gigantesca y su capacidad para aparecer y desaparecer lo convierten en una figura casi sobrenatural. Pero lo más interesante del personaje no es solamente su aspecto. El gato comprende perfectamente que Wonderland funciona de una manera absurda. Alicia intenta obtener respuestas concretas de él, pero sus respuestas suelen ser ambiguas. Él no necesita encontrar una explicación, porque entiende que en ese mundo la contradicción forma parte de la realidad. La escena de la oruga también resulta fundamental. La oruga aparece sentada tranquilamente mientras fuma y observa a Alicia con una actitud casi indiferente. Richard Haydn presta su voz al personaje, mientras que Sterling Holloway interpreta al gato de Cheshire y Ed Wynn al sombrerero loco. La conversación entre Alicia y la oruga gira alrededor de una pregunta esencial: ¿quién es Alicia? La niña ha cambiado de tamaño tantas veces que empieza a cuestionar su propia identidad. La oruga, en lugar de darle una explicación sencilla, la obliga a pensar. Aquí la película conecta con una de las ideas más interesantes del libro original. La infancia está marcada por cambios físicos, emocionales y psicológicos. Un niño puede sentirse diferente de un día para otro. Alicia está experimentando literalmente esa sensación. Su cuerpo cambia, su entorno cambia y las personas que encuentra parecen tener reglas completamente diferentes. La película también destaca por su extraordinaria variedad de personajes. Cada uno representa una forma distinta de absurdo. Tweedledee y Tweedledum convierten una conversación normal en una serie de contradicciones. El sombrerero loco y la liebre de marzo transforman una merienda en una situación caótica. El conejo blanco representa la obsesión con el tiempo. La reina de corazones representa el poder arbitrario. El rey de corazones funciona como una figura mucho menos intimidante, mientras que los naipes que sirven a la reina forman una especie de ejército surrealista. La famosa escena de la fiesta de té es probablemente una de las secuencias más memorables de toda la película. El sombrerero loco, la liebre de marzo y el lirón convierten una simple conversación en un espectáculo de caos. El tiempo, el lenguaje y las normas sociales se distorsionan. En lugar de tomar el té de manera educada, los personajes cambian constantemente de lugar, discuten, celebran cumpleaños que no corresponden al día y convierten la mesa en un escenario de confusión. La película funciona más como un sueño que como una aventura tradicional. En un sueño podemos pasar de una habitación a un bosque, después a una fiesta y posteriormente a un juicio sin necesidad de explicar cómo hemos llegado allí. La lógica emocional sustituye a la lógica narrativa. Wonderland es exactamente eso, una experiencia onírica. El diseño sonoro también desempeña un papel fundamental. Cada personaje tiene una personalidad sonora particular. El conejo blanco tiene un ritmo acelerado. El sombrerero loco y la liebre de marzo son exagerados y caóticos. La reina tiene una voz autoritaria. El gato de Cheshire transmite tranquilidad y misterio.
Esta diferenciación hace que cada aparición sea reconocible, incluso antes de que el espectador identifique visualmente al personaje. Eso también explica por qué comparar directamente la película con el libro puede producir resultados injustos. El libro y la película buscan cosas diferentes. Carroll utiliza el lenguaje como instrumento principal de fantasía. Disney utiliza la animación, el color, la música y la interpretación vocal. En el libro, una frase absurda puede ser el centro de una escena. En la película, esa misma idea puede convertirse en una secuencia musical completa. En cuanto a la protagonista, Alicia es interesante porque no necesita convertirse en una persona completamente diferente. Su mayor fortaleza es su curiosidad. Ella sigue al conejo blanco porque quiere saber dónde va. Después continúa avanzando porque quiere comprender Wonderland. Incluso cuando tiene miedo, su deseo de descubrir lo desconocido permanece. Esto convierte a Alicia en una protagonista perfecta para una historia de exploración. No necesita tener todas las respuestas. El espectador aprende sobre Wonderland al mismo tiempo que ella. El final funciona como una especie de regreso a la realidad. Después de atravesar una serie de situaciones cada vez más absurdas, Alicia finalmente despierta y comprende que su experiencia pertenecía al mundo de los sueños. Pero el regreso no elimina completamente la aventura. Alicia ha experimentado algo que, aunque fantástico, ha cambiado su percepción del mundo. La verdadera pregunta que deja la película no es qué ocurrió exactamente, sino qué significa haberlo vivido. Wonderland puede interpretarse como una representación de la imaginación infantil, un espacio donde las reglas pueden romperse y donde las preguntas son más importantes que las respuestas. En definitiva, Alicia en el País de las Maravillas de 1951 no es necesariamente la película más convencional de Disney, pero precisamente por eso continúa siendo tan especial. Es una obra visualmente exuberante, musicalmente memorable y narrativamente experimental. Su mayor fortaleza es su imaginación, mientras que su principal debilidad para algunos espectadores es precisamente la falta de una estructura narrativa tradicional. Si alguien busca una película con una historia perfectamente organizada y un conflicto claramente definido, probablemente encontrará otras películas de Disney más satisfactorias. Pero si lo que busca es entrar durante poco más de una hora en un mundo donde los gatos desaparecen dejando sonrisas, los sombreros tienen conversaciones imposibles, las cartas juegan el papel de soldados y una niña puede cambiar de tamaño simplemente comiendo o bebiendo algo, entonces Alicia en el País de las Maravillas sigue siendo una experiencia extraordinaria. La película merece especial reconocimiento por haber convertido un material literario extremadamente difícil en una obra audiovisual con identidad propia. No reproduce exactamente el mundo de Carroll, crea su propia versión, y quizá esa sea la razón por la que sigue siendo recordada tantas décadas después. En conclusión, Alicia en el País de las Maravillas es una película sobre la curiosidad, la imaginación y la dificultad de encontrar sentido en un mundo que constantemente cambia sus reglas. Alicia comienza como una niña aburrida que desea algo más interesante que su realidad cotidiana y termina viviendo una experiencia que desafía todo lo que conoce. El viaje no consiste únicamente en atravesar Wonderland, sino en descubrir que no siempre necesitamos comprender completamente algo para enfrentarnos a ello. Su animación sigue siendo impresionante. Sus personajes permanecen entre los más reconocibles de Disney y su atmósfera continúa siendo única. Catherine Beaumont ofrece una Alicia encantadora y equilibrada, mientras que Ed Wynn, Richard Haydn, Sterling Holloway y Verna Felton aportan personalidades vocales que ayudan a definir el carácter de Wonderland. Por todo ello, Alicia en el País de las Maravillas puede considerarse una de las películas más experimentales y peculiares de la etapa clásica de Disney. No necesita ser la película más emocionante ni la más sentimental para ser importante. Su legado está en otra parte, en haber demostrado que una película animada puede funcionar como un sueño, como un juego de imaginación y como un viaje hacia un mundo donde la lógica convencional
deja de ser necesaria. Y quizás esa sea la mejor manera de entender Wonderland, no como un lugar que debemos descifrar, sino como un lugar que debemos experimentar. Alicia intenta encontrar respuestas durante todo su viaje, pero al final descubre algo mucho más importante, que la imaginación no siempre necesita una explicación. Alicia en el País de las Maravillas, estrenada en 1951, es una de las películas más particulares, imaginativas y visualmente atrevidas de la historia de Walt Disney Animation, basada principalmente en las obras de Lewis Carroll, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo. La película presenta un viaje fantástico en el que la lógica cotidiana deja de funcionar y es sustituida por un universo gobernado por juegos de palabras, contradicciones, cambios de tamaño, personajes excéntricos y situaciones completamente absurdas. La película fue dirigida por Hamilton Luske, Wilfred Jackson y Clyde Geronime, con Walt Disney como productor, y cuenta con Catherine Beaumont como la voz de Alicia, acompañada por intérpretes como Ed Wynn, Richard Haydn, Sterling Holloway y Verna Felton. Disney registra oficialmente su estreno en julio de 1951, mientras que las fuentes cinematográficas suelen señalar el 26 de julio como fecha de estreno inicial. Lo primero que hay que entender sobre esta película es que no funciona exactamente como muchas otras películas clásicas de Disney. En historias como Blancanieves, Cenicienta o La Bella Durmiente, existe normalmente una estructura narrativa bastante clara. Tenemos un objetivo, un conflicto, un antagonista y una resolución. Alicia en el País de las Maravillas es diferente porque su atractivo principal no está en una misión tradicional, sino en la experiencia de entrar en un mundo donde las reglas normales han desaparecido. Alicia no llega al País de las Maravillas para salvar a alguien, ni para derrotar a un villano. Simplemente cae dentro de un universo extraño y trata de comprenderlo. Esa decisión narrativa explica tanto la originalidad de la película como algunas de las críticas que recibió en su estreno. La historia comienza en un entorno aparentemente tranquilo. Alicia está sentada junto a su hermana mientras escucha una lección que no consigue despertar su interés. Desde el principio, el personaje queda definido por una característica fundamental: su imaginación. Alicia desea un mundo diferente, un lugar donde las cosas puedan ser más interesantes y menos aburridas. En ese momento aparece el conejo blanco, una de las imágenes más reconocibles de toda la película. El conejo corre preocupado porque llega tarde y lleva un reloj, algo que inmediatamente despierta la curiosidad de Alicia. Ella decide seguirlo y termina cayendo por una madriguera que parece no tener fin. La caída es uno de los primeros grandes momentos visuales de la película. Alicia no simplemente desciende unos metros, parece atravesar un espacio imposible en el que los objetos flotan. Las paredes cambian de perspectiva y el tiempo parece perder su significado. El episodio funciona como una transición entre el mundo cotidiano y el mundo fantástico. La niña deja atrás la realidad conocida y entra en un lugar donde las leyes físicas pueden modificarse en cualquier momento. Cuando finalmente llega a una habitación llena de puertas, Alicia descubre una pequeña puerta que conduce a un hermoso jardín. Sin embargo, hay un problema. Ella es demasiado grande para atravesarla. Aquí aparece uno de los conceptos fundamentales de la película. El tamaño de Alicia cambia constantemente. Después de beber de una botella y comer un pastel, su cuerpo aumenta y disminuye de tamaño. Estos cambios pueden interpretarse simplemente como elementos cómicos, pero también representan algo más profundo. Alicia está intentando encontrar su lugar en un entorno que cambia constantemente. Cuando cree haber entendido una regla, aparece otra situación que contradice todo lo anterior. Este concepto convierte el tamaño en una especie de metáfora de la identidad. Alicia pregunta constantemente quién es y qué está ocurriendo. En el País de las Maravillas, incluso su propia percepción de sí misma se vuelve inestable. La película no ofrece una respuesta sencilla porque el mundo de Carroll tampoco funciona de acuerdo con respuestas convencionales. En lugar de enseñar a Alicia cómo comprenderlo todo, Wonderland la obliga a aceptar que algunas cosas simplemente no tienen sentido.
Uno de los elementos más importantes de la película es precisamente esa ausencia de lógica convencional. Los personajes hablan utilizando acertijos, juegos de palabras y frases contradictorias. En muchos casos, Alicia intenta aplicar razonamientos normales a situaciones que no pueden resolverse mediante razonamientos normales. Esto produce algunos de los momentos más divertidos de la película, pero también puede generar una sensación deliberada de frustración. El gato de Cheshire es uno de los personajes que mejor representa esta filosofía. Su sonrisa gigantesca y su capacidad para aparecer y desaparecer lo convierten en una figura casi sobrenatural. Pero lo más interesante del personaje no es solamente su aspecto. El gato comprende perfectamente que Wonderland funciona de una manera absurda. Alicia intenta obtener respuestas concretas de él, pero sus respuestas suelen ser ambiguas. Él no necesita encontrar una explicación, porque entiende que en ese mundo la contradicción forma parte de la realidad. La escena de la oruga también resulta fundamental. La oruga aparece sentada tranquilamente mientras fuma y observa a Alicia con una actitud casi indiferente. Richard Haydn presta su voz al personaje, mientras que Sterling Holloway interpreta al gato de Cheshire y Edwin al sombrerero loco. La conversación entre Alicia y la oruga gira alrededor de una pregunta esencial: ¿quién es Alicia? La niña ha cambiado de tamaño tantas veces que empieza a cuestionar su propia identidad. La oruga, en lugar de darle una explicación sencilla, la obliga a pensar. Aquí la película conecta con una de las ideas más interesantes del libro original. La infancia está marcada por cambios físicos, emocionales y psicológicos. Un niño puede sentirse diferente de un día para otro. Alicia está experimentando literalmente esa sensación. Su cuerpo cambia, su entorno cambia y las personas que encuentra parecen tener reglas completamente diferentes. La película también destaca por su extraordinaria variedad de personajes. Cada uno representa una forma distinta de absurdo. Tweedledee y Tweedledum convierten una conversación normal en una serie de contradicciones. El sombrerero loco y la liebre de marzo transforman una merienda en una situación caótica. El conejo blanco representa la obsesión con el tiempo. La reina de corazones representa el poder arbitrario. El rey de corazones funciona como una figura mucho menos intimidante, mientras que los naipes que sirven a la reina forman una especie de ejército surrealista. La famosa escena de la fiesta de té es probablemente una de las secuencias más memorables de toda la película. El sombrerero loco, la liebre de marzo y el lirón convierten una simple conversación en un espectáculo de caos. El tiempo, el lenguaje y las normas sociales se distorsionan. En lugar de tomar el té de manera educada, los personajes cambian constantemente de lugar, discuten, celebran cumpleaños que no corresponden al día y convierten la mesa en un escenario de confusión. La película funciona más como un sueño que como una aventura tradicional. En un sueño podemos pasar de una habitación a un bosque, después a una fiesta y posteriormente a un juicio sin necesidad de explicar cómo hemos llegado allí. La lógica emocional sustituye a la lógica narrativa. Wonderland es exactamente eso, una experiencia onírica. El diseño sonoro también desempeña un papel fundamental. Cada personaje tiene una personalidad sonora particular. El conejo blanco tiene un ritmo acelerado. El sombrerero loco y la liebre de marzo son exagerados y caóticos. La reina tiene una voz autoritaria. El gato de Cheshire transmite tranquilidad y misterio. Esta diferenciación hace que cada aparición sea reconocible, incluso antes de que el espectador identifique visualmente al personaje. Eso también explica por qué comparar directamente la película con el libro puede producir resultados injustos. El libro y la película buscan cosas diferentes. Carroll utiliza el lenguaje como instrumento principal de fantasía. Disney utiliza la animación, el color, la música y la interpretación vocal. En el libro, una frase absurda puede ser el centro de una escena. En la película, esa misma idea puede convertirse en una secuencia musical completa. En cuanto a la protagonista, Alicia es interesante porque no necesita convertirse en una persona completamente diferente. Su mayor fortaleza es su curiosidad. Ella sigue al conejo blanco porque quiere saber dónde va.
Después continúa avanzando porque quiere comprender Wonderland. Incluso cuando tiene miedo, su deseo de descubrir lo desconocido permanece. Esto convierte a Alicia en una protagonista perfecta para una historia de exploración. No necesita tener todas las respuestas. El espectador aprende sobre Wonderland al mismo tiempo que ella. El final funciona como una especie de regreso a la realidad. Después de atravesar una serie de situaciones cada vez más absurdas, Alicia finalmente despierta y comprende que su experiencia pertenecía al mundo de los sueños. Pero el regreso no elimina completamente la aventura. Alicia ha experimentado algo que, aunque fantástico, ha cambiado su percepción del mundo. La verdadera pregunta que deja la película no es qué ocurrió exactamente, sino qué significa haberlo vivido. Wonderland puede interpretarse como una representación de la imaginación infantil, un espacio donde las reglas pueden romperse y donde las preguntas son más importantes que las respuestas. En definitiva, Alicia en el País de las Maravillas de 1951 no es necesariamente la película más convencional de Disney, pero precisamente por eso continúa siendo tan especial. Es una obra visualmente exuberante, musicalmente memorable y narrativamente experimental. Su mayor fortaleza es su imaginación, mientras que su principal debilidad para algunos espectadores es precisamente la falta de una estructura narrativa tradicional. Si alguien busca una película con una historia perfectamente organizada y un conflicto claramente definido, probablemente encontrará otras películas de Disney más satisfactorias. Pero si lo que busca es entrar durante poco más de una hora en un mundo donde los gatos desaparecen dejando sonrisas, los sombreros tienen conversaciones imposibles, las cartas juegan el papel de soldados y una niña puede cambiar de tamaño simplemente comiendo o bebiendo algo, entonces Alicia en el País de las Maravillas sigue siendo una experiencia extraordinaria. La película merece especial reconocimiento por haber convertido un material literario extremadamente difícil en una obra audiovisual con identidad propia. No reproduce exactamente el mundo de Carol, crea su propia versión, y quizá esa sea la razón por la que sigue siendo recordada tantas décadas después. En conclusión, Alicia en el País de las Maravillas es una película sobre la curiosidad, la imaginación y la dificultad de encontrar sentido en un mundo que constantemente cambia sus reglas. Alicia comienza como una niña aburrida que desea algo más interesante que su realidad cotidiana y termina viviendo una experiencia que desafía todo lo que conoce. El viaje no consiste únicamente en atravesar Wonderland, sino en descubrir que no siempre necesitamos comprender completamente algo para enfrentarnos a ello. Su animación sigue siendo impresionante. Sus personajes permanecen entre los más reconocibles de Disney y su atmósfera continúa siendo única. Catherine Beaumont ofrece una Alicia encantadora y equilibrada, mientras que Ed Wynn, Richard Haydn, Sterling Holloway y Verna Felton aportan personalidades vocales que ayudan a definir el carácter de Wonderland. Por todo ello, Alicia en el País de las Maravillas puede considerarse una de las películas más experimentales y peculiares de la etapa clásica de Disney. No necesita ser la película más emocionante ni la más sentimental para ser importante. Su legado está en otra parte, en haber demostrado que una película animada puede funcionar como un sueño, como un juego de imaginación y como un viaje hacia un mundo donde la lógica convencional deja de ser necesaria. Y quizás esa sea la mejor manera de entender Wonderland, no como un lugar que debemos descifrar, sino como un lugar que debemos experimentar. Alicia intenta encontrar respuestas durante todo su viaje, pero al final descubre algo mucho más importante, que la imaginación no siempre necesita una explicación. Alicia en el País de las Maravillas, estrenada en 1951, es una de las películas más particulares, imaginativas y visualmente atrevidas de la historia de Walt Disney Animation, basada principalmente en las obras de Lewis Carroll, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo. La película presenta un viaje fantástico en el que la lógica cotidiana deja de funcionar y es sustituida por un universo gobernado
por juegos de palabras, contradicciones, cambios de tamaño, personajes excéntricos y situaciones completamente absurdas. La película fue dirigida por Hamilton Lusk, Wilfred Jackson y Clyde Geronime, con Walt Disney como productor, y cuenta con Catherine Beaumont como la voz de Alicia, acompañada por intérpretes como Ed Wynn, Richard Haydn, Sterling Holloway y Verna Felton. Disney registra oficialmente su estreno en julio de 1951, mientras que las fuentes cinematográficas suelen señalar el 26 de julio como fecha de estreno inicial. Lo primero que hay que entender sobre esta película es que no funciona exactamente como muchas otras películas clásicas de Disney. En historias como Blancanieves, Cenicienta o La Bella Durmiente, existe normalmente una estructura narrativa bastante clara. Tenemos un objetivo, un conflicto, un antagonista y una resolución. Alicia en el País de las Maravillas es diferente porque su atractivo principal no está en una misión tradicional, sino en la experiencia de entrar en un mundo donde las reglas normales han desaparecido. Alicia no llega al País de las Maravillas para salvar a alguien, ni para derrotar a un villano. Simplemente cae dentro de un universo extraño y trata de comprenderlo. Esa decisión narrativa explica tanto la originalidad de la película como algunas de las críticas que recibió en su estreno. La historia comienza en un entorno aparentemente tranquilo. Alicia está sentada junto a su hermana mientras escucha una lección que no consigue despertar su interés. Desde el principio, el personaje queda definido por una característica fundamental: su imaginación. Alicia desea un mundo diferente, un lugar donde las cosas puedan ser más interesantes y menos aburridas. En ese momento aparece el conejo blanco, una de las imágenes más reconocibles de toda la película. El conejo corre preocupado porque llega tarde y lleva un reloj, algo que inmediatamente despierta la curiosidad de Alicia. Ella decide seguirlo y termina cayendo por una madriguera que parece no tener fin. La caída es uno de los primeros grandes momentos visuales de la película. Alicia no simplemente desciende unos metros, parece atravesar un espacio imposible en el que los objetos flotan. Las paredes cambian de perspectiva y el tiempo parece perder su significado. El episodio funciona como una transición entre el mundo cotidiano y el mundo fantástico. La niña deja atrás la realidad conocida y entra en un lugar donde las leyes físicas pueden modificarse en cualquier momento. Cuando finalmente llega a una habitación llena de puertas, Alicia descubre una pequeña puerta que conduce a un hermoso jardín. Sin embargo, hay un problema. Ella es demasiado grande para atravesarla. Aquí aparece uno de los conceptos fundamentales de la película. El tamaño de Alicia cambia constantemente. Después de beber de una botella y comer un pastel, su cuerpo aumenta y disminuye de tamaño. Estos cambios pueden interpretarse simplemente como elementos cómicos, pero también representan algo más profundo. Alicia está intentando encontrar su lugar en un entorno que cambia constantemente. Cuando cree haber entendido una regla, aparece otra situación que contradice todo lo anterior. Este concepto convierte el tamaño en una especie de metáfora de la identidad. Alicia pregunta constantemente quién es y qué está ocurriendo. En el País de las Maravillas, incluso su propia percepción de sí misma se vuelve inestable. La película no ofrece una respuesta sencilla porque el mundo de Carol tampoco funciona de acuerdo con respuestas convencionales. En lugar de enseñar a Alicia cómo comprenderlo todo, Wonderland la obliga a aceptar que algunas cosas simplemente no tienen sentido. Uno de los elementos más importantes de la película es precisamente esa ausencia de lógica convencional. Los personajes hablan utilizando acertijos, juegos de palabras y frases contradictorias. En muchos casos, Alicia intenta aplicar razonamientos normales a situaciones que no pueden resolverse mediante razonamientos normales. Esto produce algunos de los momentos más divertidos de la película, pero también puede generar una sensación deliberada de frustración. El gato de Cheshire es uno de los personajes que mejor representa esta filosofía. Su sonrisa gigantesca y su capacidad para aparecer y desaparecer lo convierten en una figura casi sobrenatural. Pero lo más interesante del personaje no es solamente su aspecto. El gato comprende perfectamente que Wonderland funciona de una manera absurda. Alicia intenta obtener respuestas concretas de él.
pero sus respuestas suelen ser ambiguas. Él no necesita encontrar una explicación, porque entiende que en ese mundo la contradicción forma parte de la realidad. La escena de la oruga también resulta fundamental. La oruga aparece sentada tranquilamente mientras fuma y observa a Alicia con una actitud casi indiferente. Richard Haydn presta su voz al personaje, mientras que Sterling Holloway interpreta al gato de Cheshire y Edwin al sombrerero loco. La conversación entre Alicia y la oruga gira alrededor de una pregunta esencial: ¿quién es Alicia? La niña ha cambiado de tamaño tantas veces que empieza a cuestionar su propia identidad. La oruga, en lugar de darle una explicación sencilla, la obliga a pensar. Aquí la película conecta con una de las ideas más interesantes del libro original. La infancia está marcada por cambios físicos, emocionales y psicológicos. Un niño puede sentirse diferente de un día para otro. Alicia está experimentando literalmente esa sensación. Su cuerpo cambia, su entorno cambia y las personas que encuentra parecen tener reglas completamente diferentes. La película también destaca por su extraordinaria variedad de personajes. Cada uno representa una forma distinta de absurdo. Tweedledee y Tweedledum convierten una conversación normal en una serie de contradicciones. El sombrerero loco y la liebre de marzo transforman una merienda en una situación caótica. El conejo blanco representa la obsesión con el tiempo. La reina de corazones representa el poder arbitrario. El rey de corazones funciona como una figura mucho menos intimidante, mientras que los naipes que sirven a la reina forman una especie de ejército surrealista. La famosa escena de la fiesta de té es probablemente una de las secuencias más memorables de toda la película. El sombrerero loco, la liebre de marzo y el lirón convierten una simple conversación en un espectáculo de caos. El tiempo, el lenguaje y las normas sociales se distorsionan. En lugar de tomar el té de manera educada, los personajes cambian constantemente de lugar, discuten, celebran cumpleaños que no corresponden al día y convierten la mesa en un escenario de confusión. La película funciona más como un sueño que como una aventura tradicional. En un sueño podemos pasar de una habitación a un bosque, después a una fiesta y posteriormente a un juicio sin necesidad de explicar cómo hemos llegado allí. La lógica emocional sustituye a la lógica narrativa. Wonderland es exactamente eso, una experiencia onírica. El diseño sonoro también desempeña un papel fundamental. Cada personaje tiene una personalidad sonora particular. El conejo blanco tiene un ritmo acelerado, el sombrerero loco y la liebre de marzo son exagerados y caóticos. La reina tiene una voz autoritaria. El gato de Cheshire transmite tranquilidad y misterio. Esta diferenciación hace que cada aparición sea reconocible, incluso antes de que el espectador identifique visualmente al personaje. Eso también explica por qué comparar directamente la película con el libro puede producir resultados injustos. El libro y la película buscan cosas diferentes. Carroll utiliza el lenguaje como instrumento principal de fantasía. Disney utiliza la animación, el color, la música y la interpretación vocal. En el libro, una frase absurda puede ser el centro de una escena. En la película, esa misma idea puede convertirse en una secuencia musical completa. En cuanto a la protagonista, Alicia es interesante porque no necesita convertirse en una persona completamente diferente. Su mayor fortaleza es su curiosidad. Ella sigue al conejo blanco porque quiere saber dónde va. Después continúa avanzando porque quiere comprender Wonderland. Incluso cuando tiene miedo, su deseo de descubrir lo desconocido permanece. Esto convierte a Alicia en una protagonista perfecta para una historia de exploración. No necesita tener todas las respuestas. El espectador aprende sobre Wonderland al mismo tiempo que ella. El final funciona como una especie de regreso a la realidad. Después de atravesar una serie de situaciones cada vez más absurdas, Alicia finalmente despierta y comprende que su experiencia pertenecía al mundo de los sueños. Pero el regreso no elimina completamente la aventura. Alicia ha experimentado algo que, aunque fantástico, ha cambiado su percepción del mundo. La verdadera pregunta que deja la película no es qué ocurrió exactamente, sino qué significa haberlo vivido.
Wonderland puede interpretarse como una representación de la imaginación infantil, un espacio donde las reglas pueden romperse y donde las preguntas son más importantes que las respuestas. En definitiva, Alicia en el País de las Maravillas de 1951 no es necesariamente la película más convencional de Disney, pero precisamente por eso continúa siendo tan especial. Es una obra visualmente exuberante, musicalmente memorable y narrativamente experimental. Su mayor fortaleza es su imaginación, mientras que su principal debilidad para algunos espectadores es precisamente la falta de una estructura narrativa tradicional. Si alguien busca una película con una historia perfectamente organizada y un conflicto claramente definido, probablemente encontrará otras películas de Disney más satisfactorias. Pero si lo que busca es entrar durante poco más de una hora en un mundo donde los gatos desaparecen dejando sonrisas, los sombreros tienen conversaciones imposibles, las cartas juegan el papel de soldados y una niña puede cambiar de tamaño simplemente comiendo o bebiendo algo, entonces Alicia en el País de las Maravillas sigue siendo una experiencia extraordinaria. La película merece especial reconocimiento por haber convertido un material literario extremadamente difícil en una obra audiovisual con identidad propia. No reproduce exactamente el mundo de Carol, crea su propia versión, y quizá esa sea la razón por la que sigue siendo recordada tantas décadas después. En conclusión, Alicia en el País de las Maravillas es una película sobre la curiosidad, la imaginación y la dificultad de encontrar sentido en un mundo que constantemente cambia sus reglas. Alicia comienza como una niña aburrida que desea algo más interesante que su realidad cotidiana y termina viviendo una experiencia que desafía todo lo que conoce. El viaje no consiste únicamente en atravesar Wonderland, sino en descubrir que no siempre necesitamos comprender completamente algo para enfrentarnos a ello. Su animación sigue siendo impresionante. Sus personajes permanecen entre los más reconocibles de Disney y su atmósfera continúa siendo única. Catherine Beaumont ofrece una Alicia encantadora y equilibrada, mientras que Ed Wynn, Richard Haydn, Sterling Holloway y Verna Felton aportan personalidades vocales que ayudan a definir el carácter de Wonderland. Por todo ello, Alicia en el País de las Maravillas puede considerarse una de las películas más experimentales y peculiares de la etapa clásica de Disney. No necesita ser la película más emocionante ni la más sentimental para ser importante. Su legado está en otra parte, en haber demostrado que una película animada puede funcionar como un sueño, como un juego de imaginación y como un viaje hacia un mundo donde la lógica convencional deja de ser necesaria. Y quizás esa sea la mejor manera de entender Wonderland, no como un lugar que debemos descifrar, sino como un lugar que debemos experimentar. Alicia intenta encontrar respuestas durante todo su viaje, pero al final descubre algo mucho más importante, que la imaginación no siempre necesita una explicación. Alicia en el País de las Maravillas, estrenada en 1951, es una de las películas más particulares, imaginativas y visualmente atrevidas de la historia de Walt Disney Animation, basada principalmente en las obras de Lewis Carroll, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo. La película presenta un viaje fantástico en el que la lógica cotidiana deja de funcionar y es sustituida por un universo gobernado por juegos de palabras, contradicciones, cambios de tamaño, personajes excéntricos y situaciones completamente absurdas. La película fue dirigida por Hamilton Lusk, Wilfred Jackson y Clyde Geronime, con Walt Disney como productor, y cuenta con Catherine Beaumont como la voz de Alicia, acompañada por intérpretes como Ed Wynn, Richard Haydn, Sterling Holloway y Verna Felton. Disney registra oficialmente su estreno en julio de 1951, mientras que las fuentes cinematográficas suelen señalar el 26 de julio como fecha de estreno inicial. Lo primero que hay que entender sobre esta película es que no funciona exactamente como muchas otras películas clásicas de Disney. En historias como Blancanieves, Cenicienta o La Bella Durmiente, existe normalmente una estructura narrativa bastante clara.
Tenemos un objetivo, un conflicto, un antagonista y una resolución. Alicia en el País de las Maravillas es diferente porque su atractivo principal no está en una misión tradicional, sino en la experiencia de entrar en un mundo donde las reglas normales han desaparecido. Alicia no llega al País de las Maravillas para salvar a alguien, ni para derrotar a un villano. Simplemente cae dentro de un universo extraño y trata de comprenderlo. Esa decisión narrativa explica tanto la originalidad de la película como algunas de las críticas que recibió en su estreno. La historia comienza en un entorno aparentemente tranquilo. Alicia está sentada junto a su hermana mientras escucha una lección que no consigue despertar su interés. Desde el principio, el personaje queda definido por una característica fundamental: su imaginación. Alicia desea un mundo diferente, un lugar donde las cosas puedan ser más interesantes y menos aburridas. En ese momento aparece el conejo blanco, una de las imágenes más reconocibles de toda la película. El conejo corre preocupado porque llega tarde y lleva un reloj, algo que inmediatamente despierta la curiosidad de Alicia. Ella decide seguirlo y termina cayendo por una madriguera que parece no tener fin. La caída es uno de los primeros grandes momentos visuales de la película. Alicia no simplemente desciende unos metros, parece atravesar un espacio imposible en el que los objetos flotan. Las paredes cambian de perspectiva y el tiempo parece perder su significado. El episodio funciona como una transición entre el mundo cotidiano y el mundo fantástico. La niña deja atrás la realidad conocida y entra en un lugar donde las leyes físicas pueden modificarse en cualquier momento. Cuando finalmente llega a una habitación llena de puertas, Alicia descubre una pequeña puerta que conduce a un hermoso jardín. Sin embargo, hay un problema. Ella es demasiado grande para atravesarla. Aquí aparece uno de los conceptos fundamentales de la película. El tamaño de Alicia cambia constantemente. Después de beber de una botella y comer un pastel, su cuerpo aumenta y disminuye de tamaño. Estos cambios pueden interpretarse simplemente como elementos cómicos, pero también representan algo más profundo. Alicia está intentando encontrar su lugar en un entorno que cambia constantemente. Cuando cree haber entendido una regla, aparece otra situación que contradice todo lo anterior. Este concepto convierte el tamaño en una especie de metáfora de la identidad. Alicia pregunta constantemente quién es y qué está ocurriendo. En el País de las Maravillas, incluso su propia percepción de sí misma se vuelve inestable. La película no ofrece una respuesta sencilla porque el mundo de Carol tampoco funciona de acuerdo con respuestas convencionales. En lugar de enseñar a Alicia cómo comprenderlo todo, Wonderland la obliga a aceptar que algunas cosas simplemente no tienen sentido. Uno de los elementos más importantes de la película es precisamente esa ausencia de lógica convencional. Los personajes hablan utilizando acertijos, juegos de palabras y frases contradictorias. En muchos casos, Alicia intenta aplicar razonamientos normales a situaciones que no pueden resolverse mediante razonamientos normales. Esto produce algunos de los momentos más divertidos de la película, pero también puede generar una sensación deliberada de frustración. El gato de Cheshire es uno de los personajes que mejor representa esta filosofía. Su sonrisa gigantesca y su capacidad para aparecer y desaparecer lo convierten en una figura casi sobrenatural. Pero lo más interesante del personaje no es solamente su aspecto. El gato comprende perfectamente que Wonderland funciona de una manera absurda. Alicia intenta obtener respuestas concretas de él, pero sus respuestas suelen ser ambiguas. Él no necesita encontrar una explicación, porque entiende que en ese mundo la contradicción forma parte de la realidad. La escena de la oruga también resulta fundamental. La oruga aparece sentada tranquilamente mientras fuma y observa a Alicia con una actitud casi indiferente. Richard Haydn presta su voz al personaje, mientras que Sterling Holloway interpreta al gato de Cheshire y Edwin, al sombrerero loco. La conversación entre Alicia y la oruga gira alrededor de una pregunta esencial: ¿quién es Alicia? La niña ha cambiado de tamaño tantas veces que empieza a cuestionar su propia identidad. La oruga, en lugar de darle una explicación sencilla, la obliga a pensar. Aquí la película conecta con una de las ideas más interesantes del libro original. La infancia está marcada por cambios físicos,
emocionales y psicológicos. Un niño puede sentirse diferente de un día para otro. Alicia está experimentando literalmente esa sensación. Su cuerpo cambia, su entorno cambia y las personas que encuentra parecen tener reglas completamente diferentes. La película también destaca por su extraordinaria variedad de personajes. Cada uno representa una forma distinta de absurdo. Tweedledee y Tweedledum convierten una conversación normal en una serie de contradicciones. El sombrerero loco y la liebre de marzo transforman una merienda en una situación caótica. El conejo blanco representa la obsesión con el tiempo. La reina de corazones representa el poder arbitrario. El rey de corazones funciona como una figura mucho menos intimidante, mientras que los naipes que sirven a la reina forman una especie de ejército surrealista. La famosa escena de la fiesta de té es probablemente una de las secuencias más memorables de toda la película. El sombrerero loco, la liebre de marzo y el lirón convierten una simple conversación en un espectáculo de caos. El tiempo, el lenguaje y las normas sociales se distorsionan. En lugar de tomar el té de manera educada, los personajes cambian constantemente de lugar, discuten, celebran cumpleaños que no corresponden al día y convierten la mesa en un escenario de confusión. La película funciona más como un sueño que como una aventura tradicional. En un sueño podemos pasar de una habitación a un bosque, después a una fiesta y posteriormente a un juicio sin necesidad de explicar cómo hemos llegado allí. La lógica emocional sustituye a la lógica narrativa. Wonderland es exactamente eso, una experiencia onírica. El diseño sonoro también desempeña un papel fundamental. Cada personaje tiene una personalidad sonora particular. El conejo blanco tiene un ritmo acelerado. El sombrerero loco y la liebre de marzo son exagerados y caóticos. La reina tiene una voz autoritaria. El gato de Cheshire transmite tranquilidad y misterio. Esta diferenciación hace que cada aparición sea reconocible, incluso antes de que el espectador identifique visualmente al personaje. Eso también explica por qué comparar directamente la película con el libro puede producir resultados injustos. El libro y la película buscan cosas diferentes. Carroll utiliza el lenguaje como instrumento principal de fantasía. Disney utiliza la animación, el color, la música y la interpretación vocal. En el libro, una frase absurda puede ser el centro de una escena. En la película, esa misma idea puede convertirse en una secuencia musical completa. En cuanto a la protagonista, Alicia es interesante porque no necesita convertirse en una persona completamente diferente. Su mayor fortaleza es su curiosidad. Ella sigue al conejo blanco porque quiere saber dónde va. Después continúa avanzando porque quiere comprender Wonderland. Incluso cuando tiene miedo, su deseo de descubrir lo desconocido permanece. Esto convierte a Alicia en una protagonista perfecta para una historia de exploración. No necesita tener todas las respuestas. El espectador aprende sobre Wonderland al mismo tiempo que ella. El final funciona como una especie de regreso a la realidad. Después de atravesar una serie de situaciones cada vez más absurdas, Alicia finalmente despierta y comprende que su experiencia pertenecía al mundo de los sueños. Pero el regreso no elimina completamente la aventura. Alicia ha experimentado algo que, aunque fantástico, ha cambiado su percepción del mundo. La verdadera pregunta que deja la película no es qué ocurrió exactamente, sino qué significa haberlo vivido. Wonderland puede interpretarse como una representación de la imaginación infantil, un espacio donde las reglas pueden romperse y donde las preguntas son más importantes que las respuestas. En definitiva, Alicia en el País de las Maravillas de 1951 no es necesariamente la película más convencional de Disney, pero precisamente por eso continúa siendo tan especial. Es una obra visualmente exuberante, musicalmente memorable y narrativamente experimental. Su mayor fortaleza es su imaginación, mientras que su principal debilidad para algunos espectadores es precisamente la falta de una estructura narrativa tradicional. Si alguien busca una película con una historia perfectamente organizada y un conflicto claramente definido, probablemente encontrará otras películas de Disney más satisfactorias.
Pero si lo que busca es entrar durante poco más de una hora en un mundo donde los gatos desaparecen dejando sonrisas, los sombreros tienen conversaciones imposibles, las cartas juegan el papel de soldados y una niña puede cambiar de tamaño simplemente comiendo o bebiendo algo, entonces Alicia en el País de las Maravillas sigue siendo una experiencia extraordinaria. La película merece especial reconocimiento por haber convertido un material literario extremadamente difícil en una obra audiovisual con identidad propia. No reproduce exactamente el mundo de Carol, crea su propia versión, y quizá esa sea la razón por la que sigue siendo recordada tantas décadas después. En conclusión, Alicia en el País de las Maravillas es una película sobre la curiosidad, la imaginación y la dificultad de encontrar sentido en un mundo que constantemente cambia sus reglas. Alicia comienza como una niña aburrida que desea algo más interesante que su realidad cotidiana y termina viviendo una experiencia que desafía todo lo que conoce. El viaje no consiste únicamente en atravesar Wonderland, sino en descubrir que no siempre necesitamos comprender completamente algo para enfrentarnos a ello. Su animación sigue siendo impresionante. Sus personajes permanecen entre los más reconocibles de Disney y su atmósfera continúa siendo única. Catherine Beaumont ofrece una Alicia encantadora y equilibrada, mientras que Ed Wynn, Richard Haydn, Sterling Holloway y Verna Felton aportan personalidades vocales que ayudan a definir el carácter de Wonderland. Por todo ello, Alicia en el País de las Maravillas puede considerarse una de las películas más experimentales y peculiares de la etapa clásica de Disney. No necesita ser la película más emocionante ni la más sentimental para ser importante. Su legado está en otra parte, en haber demostrado que una película animada puede funcionar como un sueño, como un juego de imaginación y como un viaje hacia un mundo donde la lógica convencional deja de ser necesaria. Y quizás esa sea la mejor manera de entender Wonderland, no como un lugar que debemos descifrar, sino como un lugar que debemos experimentar. Alicia intenta encontrar respuestas durante todo su viaje, pero al final descubre algo mucho más importante, que la imaginación no siempre necesita una explicación.